Haremos con la gráfica de una función lineal. Nos dan aquí, dice sea f de x igual a negativo 2x más 3. Nos piden, trace la gráfica de la función, encuentre el dominio y rango de la función, determine dónde la función es creciente o es decreciente. Para esto entonces construimos nuestra tabla normal. Para hacer una gráfica tengo a x, y vamos a usar a y o f de x, ¿verdad? Recuerde que y f de x representan lo mismo. Voy a hacerlo de esta manera, f de x. No necesariamente tengo que colocar esa igualdad, las dos expresiones, puedo colocar solamente y, ¿ok? O colocar el mismo f de x, que representa la y. Entonces, vamos a tener entonces nuestra tabla. Vamos a asignarle valores a x. ¿Qué valores? Lo que usted quiera, lo que usted desee, siempre y cuando sean posibles para la función que le han dado. ¿Okay? Entonces, en este caso, voy a asignar 3 valores solamente. Como la función es lineal, pues una línea ya con 2 valores que yo le asigne a x me es suficiente para identificar la gráfica. Voy a tomar negativo 1, voy a usar 0 para usar siempre valores negativos. El 0 es muy bueno siempre utilizarlo. Y vamos a utilizar aquí, puedo utilizar el 1, como podría utilizar cualquier otro valor más. ¿Ok? Entonces, veamos ahora. Vamos a cerrar esto aquí un poquito, así. Bien, tenemos f de x. Empezamos f de x. Entonces sustituimos a x por nuestro primer valor, que fue negativo 1 aquí. Entonces negativo 1 igual al negativo 2. Negativo 2 viene x, hay que sustituirlo otra vez por el mismo valor, que fue negativo 1. Más el 3. Entonces más 3. Digo ahora negativo 2 por negativo 1, como resultado 2, más el 3. Digo 2 más 3 igual a 5. Ahí tenemos nuestro primer valor para f de x. Bien, observamos que los valores que se le asignaron a x van aumentando, ¿verdad? Es bueno que siempre los coloquen en ese orden. Aumentando, negativo 1, 0, 1. Bien, entonces vamos a ir observando cómo va el comportamiento en y también. Inicia y con 5. Veamos el segundo resultado de f de x o y. F entonces, para x ahora 0. Entonces f de x adquiere el valor de, digo aquí, negativo 2. Paréntesis, sustituimos a x por su valor, que fue 0, más el 3. Es igual. Multiplicamos negativo 2 por 0, igual a 0, más el 3. 0 más 3, igual a 3. Lo colocamos en su posición, aquí, 3. Ya podemos ir observando qué comportamiento lleva f de x. Dijimos que los valores que le dimos a x van aumentando y f de x puedo observar que va disminuyendo. Veamos cómo sigue el comportamiento para f de x. F de x igual a 1. Entonces esto es igual a negativo 2 por x, que en este caso es 1. Más 3 igual negativo 2 más 1 por negativo 2 por 1 igual a negativo 2 más 3. Negativo 2 más 3 igual a 1. Tenemos aquí a su posición igual a 1.
Y podemos observar, mientras x aumenta, y disminuye. ¿Ok? Y si seguimos asignando más valores para x, y va a seguir disminuyendo. Con estos 3 valores es suficiente para trazar la gráfica. Recuerde, utilice una regla, dele 1 centímetro a cada punto, la separación de cada punto de 1 centímetro, para que se evite ciertos inconvenientes. Vamos a ver, la voy a hacer al azar porque aquí se me hace un poquito incómodo con la regla y pierdo mucho tiempo. Entonces, son videos un poquito rápidos, todo esto que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos 1, negativo 1 para la izquierda. Entonces, iríamos con 1, 2, 3, 4 y 5, más o menos ahí. Entonces, nuestro primer punto es negativo 1 con 5. Entonces, negativo 1 en x y 5 en y. Hacia arriba. 5 aquí. Ahí tenemos nuestro primer punto. Segundo punto, 0 en x y 0 en x y 3 en y. Entonces sería en esta posición. 0x y en y 3. Luego tendríamos el otro punto que nos indica que es en x1 y en y también 1. Entonces sería este punto de aquí x1 y para y también es 1. Bien. Ahora trazamos la recta que va a unir todos esos puntos o que pasa por esos puntos. Vendría por acá la recta más o menos, ¿verdad? Viene por aquí, bajando, bajando, bajando. Y así. Ahí tendríamos la recta. Bien. Bueno, aquí se inclinó un poquito. Pero nada. Déjame ver si puedo enderezarla un poco. Ok. Ahí, más o menos. Bien. Entonces, aquí podemos observar desde la recta, podríamos analizar el caso B y el caso C, los dos casos. Vamos con el caso B, que nos pide dominio y rango. Si observamos esta recta, eso tiende al infinito, eso sigue prolongándose, prolongándose hacia abajo, para acá arriba, sigue prolongándose por todas las partes. Va a recorrer el eje de la Y completa, el eje de la X completo y recorre el eje de la Y completo. ¿Ok? Eso le está diciendo a usted que el dominio de esa función, el dominio que usted tiene en esa función es los números reales. Y que el rango de la misma función, el dominio son los reales y el rango o imagen, como quiera llamarle, también son los reales. ¿Ok? Entonces, como observamos el comportamiento de la gráfica, pero también podríamos decir, cuando yo tengo una función y esa función es polinómica, todas las funciones polinómicas tienen como dominio los números reales. Si además de ser polinómica es lineal, entonces el rango también son los reales. ¿Ok? Por ser polinómica, el dominio va a ser todos los reales. ¿Ok? Por ser lineal, el dominio el rango es también todos los reales. ¿Ok? Por ser polinómica y lineal.
Luego tenemos, entonces aquí determine dónde la función es creciente o es decreciente. Puedo usar mi tabla de valores, puedo observar la gráfica como viene, ¿verdad? Viene de izquierda hacia derecha, va descendiendo. Puedo observar aquí los valores, para acá tengo los valores, aquí tenemos valores de X y podría analizar desde la gráfica diciendo que para -1 fue 5, ¿verdad? Entonces comparo el otro. Cuando X fue 0, que aumentó desde -1 a 0, aumentó X, entonces puedo observar que f de X disminuye, porque mi primera posición fue en 5, la segunda ahora cae en 3, ¿ok? Y así sigue disminuyendo, mientras X va aumentando, observo que el valor de Y va disminuyendo. Por ende, esta gráfica viene siendo decreciente. Pero también, si yo no tengo la gráfica y quiero saber si crece o decrece, puedo observar aquí la función y tomando en cuenta la pendiente, que me la representa el -2, dice si la pendiente es positiva, la gráfica va a ser creciente. Pero cuando es negativa, la gráfica es decreciente. ¿Okay? Es decir, que en este caso, aquí tenemos la respuesta para el inciso B y aquí puedo colocar el C. Me dice que es decreciente. Así es la gráfica. Bendiciones.